Podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Escalando la Montaña con Guillermo Andino por Radio LED. Bueno, las 14:05 en toda la República Argentina. Aquí estamos, como todos los martes, en nuestro rincón, en nuestro querido LED, en este juego de palabras que yo te hago de ser andinista de la vida, escalando la montaña todos los días, en un país en donde mucha gente hoy está remando, están los que tienen fe, más fe, menos fe, pero lo importante es remar, seguir atrás de nuestros objetivos. Hoy hacía una nota con chicos que son adolescentes y que viene pasando lo mismo cuando nosotros íbamos al cole, ¿no? Que a veces no teníamos definido qué es lo que queríamos hacer. Hoy con otra apertura, porque es como un vidrio roto. Las posibilidades son miles al lado de lo que teníamos en nuestra época. Y te habla una persona que tiene 57 años y todavía no existía la carrera de periodismo. Yo hice licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De no renunciar a nuestros objetivos, de ir por aquello sobre lo que estamos convencidos, siempre en paz. Fuera de la diatriba incendiaria y fuera de la bosta en la puerta de las casas. Así que bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre, un pibe muy metido en política. Digo pibe, y además yo le hacía nota cuando era más pibe. Él es Iñaki Gutiérrez. Hola Iñaki, bienvenido. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuántos años tenés? Yo ahora 24. 24, claro. No sé, mi primera nota que te le hice a los 20. 21. Y tenía, sí, 20 años, sí, claro. Sí, tranquilamente, sí. 20 es más, pues me acuerdo que fue ahí cercano a, digo, no sé si no fue ese año después de Javier Diputado, así claro. Que tiene que haber sido en el 22, así que sí estamos hablando de, si fue antes de mayo tenía 20, después de mayo 21. Bien, ¿cuándo cumplís? 27 de mayo. ¿Qué sos, taurino, geminiano? Geminiano, ok. El tema de los signos, mi hija mayor le gusta mucho, de verdad, ¿no? El análisis del todo. No sé si vos crees en eso, ¿no? De lo que tiene que ver con dónde estaba uno, qué pasaba con el mundo y las estrellas cuando uno nació. Y creo que a lo mejor algo tendrá que ver. Algo ¿no? debe haber. Algo debe haber, seguro. Que nos une a los acuarianos, a los geminianos. Pero ¿está bien si te defino como influencer libertario? Sí, influencer libertario, militante de la Libertad Avanza también. Digamos, yo me encuentro en ese paraguas de gente que apoya al presidente Milei desde el día 1, desde el ciudadano Milei. Sí. ¿Qué es para vos el día 1? Cuando lo viste un día en Intratables y yo estaba conduciendo, o del Moro, o quien fuera. Bueno, ese si querés fue un día menos. -1, -2, -3. La prehistoria de tu día 1. Claro, porque es lo que termina desencadenando en la candidatura a diputado nacional de Javier. Claro. Con lo cual, sí, es interesante la pregunta. Lo tomaría como un día menos tanto. Es decir, lo que faltaba para que eventualmente todo ese conjunto de palabras y de ideas se materializaran efectivamente en una candidatura. Claro, a ver, nosotros, como digo siempre, los que laburamos en América tenemos una ventaja sobre los demás periodistas. Él era un habitué y en la cosa consuetudinaria, para nosotros, después quien fue el presidente Javier Milei, con sus aciertos, con sus virtudes, con sus errores, era Javier. Che, vas a venir al programa. ¿Y por qué? Porque cuando venía aceleraba el rating y nos preguntábamos, pero estas ideas que él nos exhorta que sigamos, ¿se pueden dar en esta Argentina? ¿A vos te pasó eso? ¿Empezaste a decir, che, esto es lo que yo quiero, pero no sé si va a tener cabida? Bueno, vamos al 2011, ¿no? Candidato a presidente Cristina Fernández de Kirchner, Hermes Wiener y Lilita Carrió. Pero vos te ibas al jardín de infantes. Yo tenía 9 años. Claro. Pero en perspectiva, después analizándola, porque ya uno después en el secundario sí se pone a ver y capaz, no sé, estábamos en el 2013, yo estaba en Educación Cívica y Ciudadana y sí, lo que analizábamos era la última elección. ¿Qué colegio? San Brendan's, uno que queda por... Sí, en Belgrano. En Belgrano, de atrás de Melián, un colegio exactamente, divino. Sí. Y bueno, si vos te pones a analizar en los términos de la política de hoy, Cristina Fernández de Kirchner saca 54, Hermes Wiener saca creo que algo similar al 25%, sí, creo que 16, ahora que lo pienso, 16 y Lilita Carrió 9. Vos sumás eso y te da 79% de los votos a lo que hoy llamaríamos ultraizquierda casi. Partido Socialista, Coalición Cívica y kirchnerismo. Izquierda, ultraizquierda. Digo, muchos colados para subirse al bondi. Pero y de esa Argentina a una Argentina, digamos, 12 años después, eligiendo a
12 años después, y 12 años después eligiendo con un 56% al presidente Milei, uno se pregunta qué pasó, ¿no? Y bueno, lo que pasó es lo que analizaba Javier digamos, en Intratables, lo que analizaba Javier cada vez que iba, como vos bien decís, a América, que hacía una lectura, si querés, para algunos un poco dramática, luego nos íbamos a enterar que era más, digamos, real que dramática. Que era peor de lo que sí, decía. digamos, que no era un sentimiento, que no era digamos, un enviado para incendiar, digamos, y encender el debate, sino que era una persona que analizaba la Argentina de esa forma, nada más que con otras herramientas, y por eso podía predecir capaz el futuro de una forma un poquito más cierta. Sí, a ver, que nos contaba una idea fuerza que él está llevando adelante y que abona, y que hoy nos damos cuenta que es verdad, que es, ojalá que el año que viene no hablemos más de la inflación. Bueno. La inflación, el impuesto a los pobres, no a los ricos, como alguna vez dijo Kicillof, que la sufrían más lo que más tenían. Una locura. Es una locura porque y eso está estudiado. Cuando Javier dice eso, no es la opinión de Javier. Efectivamente golpea más al decil más bajo de la población, porque es... Vos acordate que, digamos, es quien corre con la noticia más tardía, más lenta. Claro. Nosotros tenemos capaz el privilegio hoy por hoy de poder darnos este momento de debate, de discusión de las noticias. Pero una persona, por ejemplo, que está en este momento haciendo manicura, capaz, no tiene el tiempo de analizar la noticia en el momento. Y capaz la tiene que ver cuando llega a su casa. Y cuando llega a su casa ya pasaron 6 horas. Y ese es el impacto del que nosotros hablamos. Ahora, el empresario, que capaz está, viste, en la toma de decisiones, sí, tiene la información en el momento, ni hablar el gobierno. Claro. El gobierno es quien primero corre con la información. Sí. Por eso es el más quien saca la mayor ventaja a la hora de Ahora, hablar ¿por de qué eso? todavía hay gente convencida que milita la corrupción, ¿no? Que vos ves, van a defender algo que es indefendible, pues, digamos, mi límite por lo menos, y supongo que el de mucha gente no está mirando, y que lo verá repetido en distintas plataformas, es la corrupción. Te puedo bancar el carácter, no me importa. Si puteás, pero me pones la inflación en cero, si sacás el país adelante, porque hemos tenido mucha gente de buenos modales que nos llevaron al carajo, ¿no? Y así está la Argentina. Pero Por digo, supuesto. el límite es ese. Sin embargo, hay gente que todavía defiende eso. Yo no lo puedo entender. Incluso me gustaría arrancar de una forma capaz un poco inusual. Todo esto que está pasando con las valijas. Quien tenga que ir en cana, que vaya en cana. Y a mí no me vas a escuchar defender a alguien que haya ido por el costado de la ley o que haya ido o haya hecho algo que no tiene que ver con lo que dicta la Constitución Nacional o el Código Penal. Sí. Quien tenga que ir en cana, que vaya en Estás cana. refiriéndote, a gente que no entenderá, del avión de Escaturice, de la joven Digamos, Arret. Sí. El gobierno ya lo dijo, la justicia está investigando y quien tenga que caer, va a caer. ¿Vos creés que el gobierno piensa como vos? Yo estoy seguro que el gobierno piensa como yo. Lo O al dijo menos el otro. presidente de Javier El Milei. presidente Milei piensa como yo, sin ningún lugar a dudas. Incluso se priva de hacer muchos comentarios porque no quiere entorpecer la investigación. Vos fijate que ha sido así en el proceso que lo tenía, digamos, que la tenía Cristina como la principal acusada. Se termina de desenvolver en el gobierno de Milei. Mucha gente interpreta que por culpa de Milei, y al revés, quienes entendemos el sistema republicano, digamos, entendemos que se llegó a la condena de Cristina porque Javier no se intrometió en el proceso. Y te doy un agregado. Yo creo, por lo que uno habla con gente del peronismo, de la Cámpora o del gobierno de la Libertad Avanza, que al presidente le convenía tenerla como rival para llegar a ese mano a mano final Cristina-Milei, que esta prisión domiciliaria le dio por 2-3 semanas una centralidad que no venía teniendo desde hace mucho tiempo. Bueno, eventualmente surgió mi nombre para combatir con ella en la tercera sección. Y yo Exacto. te lo digo en primera ¿Pero persona. era posta eso? Mirá, yo nací en Capital, no Sí. sé de dónde es que salió el rumor, pero sí te digo que, por supuesto, una vez que ya salió en mi cabeza, me imaginé el escenario y no había escenario más convincente para cualquier militante de la Libertad Avanza, integrante del gobierno o antikirchnerista, que efectivamente se midan las urnas, pues nosotros sabemos que pierde, nosotros sabemos que le va mal. Y es cierto que ahora con la condena se alimenta cierto mito en cuanto al porcentaje que hubiese o no sacado. Y eso es una cagada, pero bueno, es como, digamos, como lo dictó la justicia, nosotros lo respetamos, nos ajustamos a derecho. Ahora, es clarísimo que dentro de nuestra estrategia estaba combatirla y vencerla. Ajá. Sí, a ver, obviamente es contrafáctico, pero supongo también que aquel que tiene el escudo pegado en el corazón probablemente vote lo que mande a votar Cristina, y ahí vamos a ver, sobre todo en donde está la madre de todas las batallas, y quiero entrar en el tema, que es la provincia de Buenos Aires, que es el territorio en donde ese es el título que te interesa, el domingo a la noche o al lunes siguiente. Milei ganó también la provincia de Buenos Aires o
lo que vaya a pasar, ¿no? Bueno, sí. No sé cómo la ves vos. Yo realmente me hago dos preguntas. ¿Cómo va a ser la lectura, y objetivamente te lo digo, cómo va a ser la lectura del día después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires? Si vamos a tener una foto, digamos, de un total provincia de Buenos Aires, si vamos a tener el resultado por sección, yo no lo sé, digamos, eso se ocuparán los medios el día siguiente de ver cómo lo redactan. A mí me interesa cómo se va a dar esa dinámica en torno a la noticia del resultado, porque imagino que en la tercera sección tendremos una elección muchísimo más difícil que la que tendremos en la séptima y muchísimo más difícil que la que tengamos en la cuarta o en la quinta. Pero yo creo que la Libertad Avanza va a ser una excelente elección y no sé quién será el candidato del peronismo, pero me parece que va a tener que dar explicaciones varias sobre por qué está defendiendo, digamos, a una doblemente condenada. A ver, se habla de Magario, se habla de Máximo Kirchner, se habla del propio Sergio Massa, se habla de mucha gente que algunos dicen tienen todo el pasado por delante, ¿no es cierto? Sin embargo, sigue siendo un bastión realmente muy, muy fuerte. Es verdad lo que vos decís, pero yo agrego, el tema son los efectos que esto cause. O sea, ponele tsunami, violeta en todo el país, salvo en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha sido reducto para el reverdecimiento de muchos candidatos. Digo por los que están mirando desde afuera que dicen, pero todavía está viva en el sentido político, ¿no? Cristina todavía está viva y mantiene, ¿entendés a lo que voy? Sin duda, sin duda. Fort Knox sigue estando ahí. Sin duda, yo creo que, digamos, lo que vamos a tener que tratar de hacer por parte de la Libertad Avanza es hacer una franca comparación entre nuestro resultado en la provincia en 2023 y el que vamos a obtener en 2025, que yo creo va a ser mejor, y explicarle, sí, a, digamos, qué sé yo, los organismos de crédito internacionales y a todo lo que tiene que ver, digamos, con el mundo internacional, pues no solamente los organismos bilaterales, sino todos los privados que vienen a invertir en la Argentina, que esto es un proceso que no sea de un día para el otro, que también estos van a ser los peores 2 años del gobierno, porque si bien ahora la inflación está mostrando, digamos, sus últimos resabios, es cierto que la población no la pasó bien en el primer año de gobierno, porque nosotros hicimos un ajuste muy fuerte que si bien nosotros, digamos, nos enfocamos en que cayera sobre la casta política y sobre el sector público, el ajuste lo pagamos entre todos. Lo pagaste vos, lo pagué yo, lo pagaron tus hijas, lo pagó tu mujer, y lo pagaron también los trabajadores, porque por supuesto, y lo que decía el presidente Milei, nosotros vamos a hacer un achique sobre la administración pública nacional, pero también vamos a hacer un sinceramiento de precios. Y ese sinceramiento de precios lo pagamos entre todos, digamos. Las tarifas pisadas ahora las estamos pagando entre todos. Los precios cuidados ahora los estamos pagando entre todos. La fiesta la estamos pagando entre todos. Sí hay algunas partes que las paga solamente el sector público, como te digo, el hecho, no sé, de la reducción de 40.000 empleados públicos en el primer año. Pero va a haber que explicarle a, digamos, el mundo que estos 2 años fueron los 2 peores años del gobierno de Milei y que todo lo que queda del gobierno de Milei va a ser mejor, la inflación cada vez va a ser menor, los costos de el hecho de actualizar los precios de la economía se van a sentir cada vez menos porque las tarifas, digamos, cuando nosotros asumimos representaban, la gente pagaba solamente el 20% de la tarifa y está cerca de pagar el 80%, lo mismo el colectivo, lo mismo la luz, el agua, el gas, el subte, el tren, bueno, todas esas cosas que por supuesto golpearon el salario, cada vez van a representar menos en el salario porque el salario está creciendo, es cierto que está creciendo levemente por encima de la inflación y que todavía no se terminó de recuperar en torno a la inflación que hubo en el mes de diciembre, el mes que asumimos, el mes que se pagó verdaderamente la joda, pero esto es el inicio de un proceso y es un proceso que hemos logrado abordar con muchísimo éxito y con 37 diputados y 7 senadores. Claro. Que esa es otra foto que va a haber que mostrar el 27 de... ¿Qué son el 26 las elecciones? 26 de octubre. El 27 de octubre. Mostrar cómo cambió la composición de... Yo no sé si 26 o 28. No vamos a buscarlo, vamos a hacerlo en vivo. Fíjate en el calendario, porque, mientras vos lo buscas, porque en septiembre hay un paso previo, porque hoy las elecciones provinciales... 26. Sí. Se han convertido las elecciones previas, las que tienen que ver con el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, como pasó con donde ganó Adorni, o con esta de septiembre, que van a ser una muestra de lo que puede llegar a venir en octubre. Y ahí te pregunto, ¿cuál crees que va a ser el criterio con el que la gente va a ir a votar? Bolsillo más esperanza, bolsillo más, bueno, no me alcanza la guita, pero por lo menos la inflación está pisada y es bueno ir en mayo y en agosto y que el precio sea más o menos el mismo. Mira, yo creo que... del supermercado. Yo creo que en todo caso, vos imaginate que, digamos, voten lo que voten los bonaerenses, Milei va a seguir siendo presidente por una cuestión de que su mandato vence en el 27 y no en el 25. Con lo cual creo que no se va a juzgar tanto la parte económica, más sí se va a juzgar la cuestión de la inseguridad. Porque cuando Milei asume... Bueno, ahí gana.
La provincia de Buenos Aires estaba sumida en una terrible crisis de inseguridad y Santa Fe también. El gobernador Puyaro el primer día permitió que se desarrolle en el territorio el Plan Bandera. Nosotros tenemos un montón de diferencias con Puyaro, hemos ido a las elecciones en contra de Puyaro, pero es cierto que si lo pones a comparar contra Kicillof, él permitió que las fuerzas federales desembarquen en la provincia y eso ha implicado que en las zonas donde las fuerzas federales fueron desplegadas se redujeron un 80% los homicidios en el primer año y un 20% en lo que va de este. Es una cuestión de sentido común. Es una Lo de la cuestión provincia de Buenos Aires está ideologizado. Por eso creo que la gente se va a dar cuenta que el gobernador de la provincia de Buenos Aires hoy por hoy los está usando como moneda de cambio para apretar al gobierno nacional mientras se le mueren, y estamos hablando no solamente de UMA, no solamente de Kim, no solamente, digamos, de todos los casos de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires. Y escuchamos diariamente, sino de todos los que va a haber, porque no solamente votan, digamos, quienes los han sufrido, sino que también uno dice, che, mañana me puede tocar a mí. Iñaki, lo veo todos los días. Y repetido en distintos lugares del conurbano bonaerense, donde algunas zonas sí realmente están incendiadas. Lo que pasa es que para poder mejorar algo, vos primero te tenés que representar la idea de que efectivamente el problema existe. Y el problema, valga la redundancia, ha sido que la inseguridad, seguridad como lo quieras llamar, no forma parte aparentemente de esta problemática del gobierno o del gobernador Kicillof. No, eso es clarísimo. Realmente uno no lo entiende, pero me parece que esta vez tenemos la posibilidad de eso. Primero, va a ser una campaña muy basada en las redes sociales, a diferencia de lo que pudo llegar a haber sido la última elección en el 2021 a nivel legislativo, digo, Sí. la que se renueva ahora en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué sentido? Claramente se usaban las redes sociales en el 21, pero capaz no se hizo ese hincapié que se va a hacer este año en el hecho de que esta vez está desdoblada la elección, con lo cual vamos a poder analizar la provincia, más Claro. el debate no se va a perder en torno a lo nacional. Si bien lo nacional es bueno, nosotros tenemos mucho que mostrar, vamos a poder decir, che, miren, digamos, Santa Fe votó de esta manera, dándole un 30% de apoyo a la Libertad Avanza a nivel provincial, porque la Libertad Avanza está haciendo una excelente gestión en materia de seguridad. Entonces, yo creo que la provincia de Buenos Aires este año se va a dar ese debate, me parece que los bonaerenses van a tener la posibilidad de hacer ese mea culpa, de decir, bueno, el que votó capaz al peronismo en el plano provincial y a Milei en el plano nacional y está contento con los resultados en el plano nacional, va a poder decir, bueno, le doy el apoyo al presidente Milei, le doy el apoyo al candidato del presidente Milei en la primera, en la segunda, en la séptima, en donde sea, y empezar a tomar en cuenta que los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires no son los problemas que tiene el país. El país no tiene el problema de inseguridad que tiene la provincia de Buenos Aires. No es un problema de la Argentina, es un problema de la provincia de Buenos Aires y que se puede solucionar, porque en Santa Fe se está solucionando. Entonces, me parece que es otra la elección y es otro el debate que va a haber y me parece que va a estar bueno que gire en torno a eso, porque también vamos a conocer la postura del gobernador, ¿no? Quien ya ha dicho múltiples veces que él considera que, digamos, los asesinos, los delincuentes son víctimas de la sociedad y que delinquen no por gusto, no por hacer daño, sino que por necesidad. Bueno, recordemos que en la pandemia se compadecieron de los presos que estaban con COVID, todas esas locuras de mandar a un violador a la casa al lado de la persona que sí, hacía en la violada. misma casa, digamos, o a 50 metros, me acuerdo perfectamente. A ver, digo, y también recordar algo, la oportunidad del 2023 estuvo, y acá quiero ir a lo que va a pasar ahora, porque la sumatoria del candidato de Juntos por el Cambio con el candidato de la Libertad Avanza daba un 4 o 5% más de votos de los que sacó Kicillof. Se aprendió de eso. Donde ganás por un voto. Entonces, donde no hay balotaje. Exacto. Entonces gana el que más votos saca. Y va la pregunta, me parece de sentido común que aunque no haya ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, en donde sí se nacionalizó la campaña, Adorni es Milei, Milei es Adorni, que vayan juntos, la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, o el PRO, no sé cómo lo quiera llamar, me parece inteligente. Sí, ¿no? a mí me parece necesario, digamos, porque tampoco podemos poner a los bonaerenses en esa dicotomía de elegir entre una u otra oposición teniendo enfrente a Kicillof, ¿no? Es un Como poco... dice Kicillof, nuestro enemigo, dicen así, nuestro enemigo es Milei. Bueno, Dice es la Kicillof. misma estrategia que está tomando el peronismo, digamos, el peronismo en algún momento amagó a ir separado y hoy, digamos, están todos... Sí, con heridas que todavía no suturan, porque muchos dicen... Yo creo que esas heridas están porque no se dio el debate que sí hubo en torno a la Alianza de la Libertad Avanza Pro. Nosotros tuvimos ese debate en Capital. Y eso te permite a vos ver a futuro y empezar, digamos, a mover la ficha. Claro, y mover la ficha del tablero diciendo, che, yo no creo que mido tanto, yo mido tanto. Exacto. Yo gané en donde el PRO fue, digamos... Fue tu bastión de... donde fue
Hace 20 años. Y eso le permitió al PRO también hacer un proceso interno en el cual la alianza con La Libertad Avanza, capaz si vos, en la provincia de Buenos Aires, capaz si vos la planteabas en marzo, hubiese tenido otra respuesta que Por la que supuesto. tiene hoy. A ver, perdóname, lo que te da ahora el resultado de Adorni es que en el 2027 tranquilamente Adorni o quien sea puede ir por la jefatura de gobierno con posibilidad de ganar. Exactamente, y con una alianza también con el PRO, digamos, Claro. cosa que... Y también te marca el paso... Esa va a ser más difícil. O una paso capaz, Claro. digamos. Una paso Eso sí. capaz. Pero yo creo que también esto refleja un poco la lectura que hace La Libertad Avanza de la sociedad. La Libertad Avanza no saca la cantidad de votos que saca solamente porque su proyecto es exitoso, sino que porque realmente lee la realidad de la forma en la cual la mayoría de los argentinos la leen. Sí. Había que bajar la inflación, sin dejar de honrar las deudas, había que actualizar los precios, uno no podía estar pagando, digamos, un kilo de asado 8 lucas y estar pagando una tarifa de luz de 1.000 pesos. Era una locura, ¿me entendés? Entonces me parece que todas esas cosas, que estamos todos claros, que claramente si fuera por mi ley, que pagáramos todos un peso la luz, ¿me entendés? O sea, ¿qué más quiere el presidente? Obvio. Que la gente gaste lo menos posible en luz, pero tampoco se le puede inventar un precio a la luz. No, El precio desde de la luz luego. es el que es y se tiene que pagar lo que se consume. Así que me parece que se trató de eso, ¿no? Del hecho de que La Libertad Avanza y el presidente Milei han hecho una muy buena lectura de la realidad. Cuando te pegan y te dicen, che, se están olvidando de lo del Garrahan, se están olvidando del presupuesto universitario, están olvidando de los comedores escolares, etcétera. ¿Cuál es tu A ver, desde el gobierno yo sé lo que dice. No, estamos en realidad pasando blanco sobre negro todos los curros que había. Primero Pero- eso. Segundo, yo podría meterme en la dinámica de que IOFA es quien más le debe al Garrahan y que Kicillof debería estar pagando lo que le debe al Garrahan. IOFA, recordame, ¿qué es? IOFA es la obra social, digamos, de la provincia de Buenos Aires, Ok, que se ok. ocupa de, no sé en específico cuál es digamos, el final de las siglas, pero, digamos, le debe la obra social de la provincia de Buenos Aires, es la que más le debe al Garrahan hoy por hoy. Pero vamos a la respuesta verdadera. 18 meses de gestión. Claro que hay cosas por solucionar. Claro que no está todo solucionado. Pero yo lo que tengo que hacer es juzgar cuánto tiempo vamos, cuántos diputados tenemos, cuántos senadores tenemos y todo lo que hemos hecho. Para decirte, che, Guille, en los 2 años que nos quedan vamos a ocuparnos de todos esos problemas. Vamos a aumentar las jubilaciones. Vamos a tratar de que las universidades tengan un presupuesto muchísimo más acorde con las demandas que tienen. Ahora, yo le voy a aumentar el presupuesto a las universidades sin hacer la fiscalización que debo hacer sobre a dónde van las partidas. ¿Y por qué la universidad no me quiere mostrar a dónde van las partidas? Bueno, porque es un curro lleno de militantes y lleno de ñoquis. Con lo cual, a mí me parece que lo que nos queda de acá a los 2 años que quedan, digamos, para 2 años y medio que quedan para finalizar el gobierno, es terminar con las auditorías y efectivamente aumentar las partidas donde haya que aumentarlas y en los lugares donde hay que echar ñoquis, echarlos. Pero no dejar de recordarle a la gente que vamos tan solo 18 meses de gestión y que esos 18 meses se ha levantado el cepo, hemos bajado la inflación mayorista de 55 a menos 0,3, la minorista de 25 a 1,7, hemos bajado la pobreza del 57 al 33, bajando 10 millones de personas, 1,7 millones de niños. Digo, 18 meses, hemos hecho todo esto, confíen que en los 24 meses que nos faltan vamos a terminar con todo. Hay algo que es verdad, acá a veces el argentino tiene memoria corta, pero en esta oportunidad está demostrando que puede ser más laxa en cuanto a la esperanza de ver qué pasa después de todo el desaguisado, no sé, ponele a Alfonsín para acá. Milei destaca el primer gobierno de Carlos Saúl Menem, pero bueno, los resultados al final del gobierno de Alberto Fernández, 54% de pobreza, etcétera, eso no lo quita nadie, ¿no? ¿Me querés decir algo? No. Voy a esto. ¿Cómo te imaginás a un Javier Milei con una buena elección en octubre, con un Congreso más voluminoso, con los diputados que necesita para no depender del club de la milanesa, etcétera, etcétera? Bueno, me imagino un Javier Milei mucho más libre a la hora de tomar decisiones. Me imagino un Javier Milei tomando decisiones mucho más puras, porque es cierto que... ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Y vos fijate que hubo muchas cosas que Javier las mandó de una forma y terminaron saliendo de otra, y eso no respeta la pureza del proyecto que Javier llevó, y eso es clarísimo por qué sucedió. Digamos, con 37 diputados uno a veces tiene que hacer concesiones, y me parece que Javier ha hecho muchísimas más de lo que les gustaría, porque justamente entiende que las leyes que él necesita sacar para poder sostener el equilibrio fiscal son muy importantes no para el gobierno ni para la imagen positiva del gobierno, sino para la gente. Claro. Como lo decíamos recién al principio de la nota, la inflación le pega a los que menos tienen. Javier ha hecho justamente honor a su compromiso de campaña de que los números cierren con la gente adentro. Y él siempre utilizó este casi mantra de que el Ministerio de Capital Humano se iba a ocupar de que nadie se cayera del sistema. Por eso nosotros nos hicimos cargo, aún
logrando un superávit muy importante, no solamente financiero, sino también en el plano, digamos, del superávit fiscal, de aumentar la tarjeta alimentar, de aumentar la AUH, porque entendemos que esa es la gente que realmente la está pasando mal, y ahí es donde tiene que estar la plata, pero cortando con los intermediarios. Por eso hoy no tenés cortes prácticamente, digamos, en la capital, como sí los tenías hace tan solo 2 años atrás. Y no gobernaba Mauricio Macri, gobernaba Alberto Fernández. O sea, digamos, lo que hicimos fue sacar a la gente del medio, y hoy sí tenés cortes, digamos, por medidas en específico que se hacen en la Plaza del Congreso, tratando siempre la ministra Bullrich de mantener, digamos, Rivadavia libre. Pero bueno, se hace muy complicado. No, y además con un oxímoron de tener gente que te cortaba la 9 de julio y que después subía al despacho de gobierno y que tenía un cargo. Además, sí, como puede ser Emilio Pérsico, como puede ser... Entre otros, claro. Vamos a tu laburo diario. No sé si es diario. ¿Cómo es manejar el TikTok del presidente? Bueno, justamente eso te iba a decir. Diario no es a lo sumo una vez por semana. Por eso tampoco percibo un sueldo, digamos, del Estado Nacional. ¿Estás ad honorem? Estoy ad honorem, pues me parece una burrada estar cobrando, digamos, cualquier tipo de monto por trabajar. Porque el trabajo propiamente dicho, que es manejar el TikTok, no lleva más de 15 minutos por semana. Sí, después yo hago un montón de cosas en lo personal, como puede ser, no sé, esto mismo que estoy haciendo, pero eso ya es una decisión mía personal, claro. así que no. ¿Ya terminaste la carrera? No, todavía no. Estoy Derecho y Economía. Ok. ¿Las dos? Las dos. Ah, la mierda. Sí, las dos, y falta todavía 1 año y medio cada una. ¿Y seguís de novio? Con Euge, sí. Con Euge. Sí. Que la conocimos la también. La conociste también, 18, la llevaste también al programa, sí. Venían los dos, a veces aparecían los dos, a veces Euge se quedaba atrás. A veces Euge se quedaba atrás. Ella también está volvió al redil o nunca se fue. Sí, nunca nos fuimos. Nosotros, digamos, sí nos costó capaz encontrar nuestro lugar en la gestión, pero capaz fue porque era todo nuevo, y hoy por hoy nos encontramos muy cómodos defendiendo, digamos, el proyecto de país del presidente Milei. Como te digo, desde el gobierno, pero no desde el gobierno, porque no deja de ser, como te digo, un rol ad honorem y algo que hacemos por gusto, y también porque tenemos la posibilidad, ¿no? Claro. Yo el acuerdo que tengo, si querés, en mi casa es que mientras estudie, digamos, puedo no trabajar, o mejor dicho, en este caso trabajo, pero no recibo... ¿Vivís con tus viejos todavía? Sí, vivo con mis viejos, sí. Acá cerquita, a 15 cuadras. Ok. Y ponele, si querés poner algo, ¿lo consultás directamente al presidente? Es que en realidad los videos que salen son videos grabados por el presidente, con lo cual reciben una autorización inmediata. Ya está, digamos. está implícito. Claro, cuando termina de grabar, él dirá si le gustó o no le gustó, si lo quiere hacer de vuelta, pero se sube así nomás, casi sin ninguna edición. A lo sumo se le ponen subtítulos alguna que otra vez, pero se sube el crudo así como está. Sí, digo porque es toda una responsabilidad, ¿no? Sí, por supuesto, es una responsabilidad. Hay gente que ha volado por los aires. Hay gente que ha volado por los aires. Yo capaz tengo ese gusto de haber estado con él desde el primer día, y yo le llevé la idea de hacerlo, él me la aceptó. Vos hiciste la campaña a diputado y la campaña a presidente en redes siendo el referente. Bueno, eso... Siendo un pendejo. Siendo un pendejo, sí, yo disfruté mucho esas campañas porque, como te digo, al ser tan pibe tenía la posibilidad capaz de no sentir que me estaba corriendo el reloj y poder sentarme a veces a ver todo lo que estaba pasando. Y a mí me pasaba en los programas de televisión cuando yo hablaba con gente que capaz, viste, la veía o parecía que no salían de la capital y me decían, no, Milei iba a sacar 7, 8 puntos. Yo digo, este tipo no fue a Salta, ¿me entendés? Este tipo no pisó Salta con Milei. 60.000 personas, ¿me entendés? Sí. Y después sacábamos 60 puntos en La Paso y esa misma persona me decía, che, no lo puedo creer. Bueno, yo estaba convencido que Milei ganaba, pero convencido porque había recorrido el país con él y vos veías el cansancio de la gente, el apoyo, cómo le decían, digamos, cómo llevaban la motosierra, gente que llevaba motosierras a marchas de Milei, que era una locura porque... No es muy agradable ver a un candidato hacer una campaña con una motosierra, pero la gente lo entendía, la gente entendía que había que pasar la motosierra. Si tuvieses que hacer un esquema o dividir la llegada de los medios. Te doy mi opinión. Yo creo que todavía hay mucha gente que se informa, ponele los más 40, 45, todavía llega a casa y prende la tele. Que son los acostumbrados a verme a mí de chiquito en el noticiero cuando yo estaba en 9 Diario. Te estoy hablando de algo que tus viejos se pueden acordar. Y tus abuelos de mi viejo. O sea, la tele es la tele. Y la radio es la radio. ¿Qué ponderación le das en el marco del esquema de llegada de información? En donde algunos dicen que el tema redes sirve para la inmediatez, pero es más efímero. Bueno, sí. A ver, el debate en redes siempre es más efímero porque tiene que entrar en el caso de Twitter en 140 caracteres y tiene que ser rápido. No, porque atrás le viene otro y atrás le viene otro y... Si querés
lo que te da la tele es un espacio un poco más amplio de análisis de ciertas cuestiones y también... Y que te conozcan la cara. Vos sí te conocieron en la tele. Sí, bueno, esa es otra cosa. Digamos, en Twitter uno tiene la foto de perfil y a menos Claro. que haga un video es difícil que lo conozcan, sí, capaz por el nombre. Pero sí, lo que es muy interesante es que yo conozco todavía mucha gente que lee mucho las redes, pero cuando tiene que ir a confirmar una noticia va a la tele. Porque es cierto que uno en las redes puede borrar algo que haya puesto que no le haya... Claro. Ahora, de la tele es muy difícil de volver, con lo cual tiene otros filtros a la hora de confirmar ciertas noticias. Sí, y porque además tenés, digamos, periodistas referentes con una identidad consolidada que la gente cuyo principal activo es la o nuestra credibilidad de hace Claro. casi 40 años. ¿Entendés? Uno se acostumbra, se aquerencia a algunas personas, sos cautivo de, más allá del rating te digo, ¿no? De seguir a tal o cual persona. Obvio, por supuesto. Entonces, Como verás, estoy defendiendo la tele y los que laburamos en la tele y en la radio. está muy bien porque además, digamos, les debemos, a Javier se los debemos a la tele. Claro. Digo, el espacio ese lo tuvo en la tele y él pudo expresar sus ideas y de ahí pudo tener un montón de seguidores. Yo creo que hoy obviamente esa participación ha cambiado un poco, las redes han ganado muchísimo espacio. Es cierto que lo ha perdido un poco la tele y la radio, pero me parece que las redes se van a llevar puesto a la tele y a la radio, no sucedió ni va a suceder. No. Y creo que va a ser algo más compartido, ¿no? Sí, a ver, La tele se ha hecho mucho eco de lo que pasa en las redes, y hoy Exacto. analizan tweets, y hoy analizan... es que no son excluyentes, sino que terminaron siendo complementarios. Bueno, hubo un momento en el que Con- decían lo va a llevar puesto, Sí. digamos, y va a desaparecer la tele. Bueno, yo no lo Digamos, creo. No, pero digo, es verdad. Lo que pasa que también tuvo que pasar todo el tiempo de la llegada de las redes fuertes, Twitter, Instagram, bla, 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 limpiar la cloaca, acostumbrarnos a que había fake news, pegarnos porrazos, porque uno aprende de todo eso, y empezar a tomar con mucha más seriedad tanto las redes como la tele, que ya tenía un background de 60 años. Por eso Y también lo que... mantiene esa credibilidad. Y también lo que está bueno es que es cierto que por más identidad que tenga el periodista, generalmente si uno sube dentro del organigrama del medio en el que trabaja, y generalmente hay una persona. Digamos, ya sea el dueño del medio, el grupo Sí, inversor, Líneas editoriales hay. Que te voy a decir Bueno, que no. pero el problema viene cuando capaz uno por tener ciertas, digamos, si no existieran las redes, tranquilamente le podrían haber hecho un apagón a Javier y que su voz no se escuche, si solamente existiera la tele. Claro. Con lo cual considero que es muy positivo ese espacio de las redes de poder expresarse sin que nadie te tenga que autorizar o invitarte. Sí. Y también está muy bueno ese espacio que hay en la tele de análisis un poco más, si se quiere, minucioso de ciertas cuestiones que pasan. Y además, hoy por hoy, digamos, tenés muchos canales de televisión, tenés A24, La Nación, América, C5N, digamos, podés ver a los periodistas de tu signo político o de tu orientación política más o menos, digamos, alineados, y eso está bueno. Digo, al que no le gusta C5N se va a ver a 24, al que no está 24 ve a América, al que no está América va, qué sé yo, digamos. Me ¿Ves parece- C5? Bueno, yo veo mucho C5N porque es cierto que si uno, digamos, capaz TN o A24 en algunos momentos del día están hablando, no sé, de qué sé yo, están entrevistando gente en algún mercado en la calle. Sí. Preguntando. Wanda, Bueno, supermercado, ese tipo de precio, cosas. sí. C5N está todo el día pegándole al gobierno y la verdad que hay veces que yo me gusta verlos para interpretar qué es lo que está pensando el votante de ellos o qué es lo que está pasando en un medio que lo ve mucha gente, porque no deja de tener un Por promedio de supuesto. 2.5, 2.7 puntos de rating. Es interesante ver qué es lo que están escuchando 270.000 personas en la Argentina. Desde luego, y además, ¿sabes qué? Vos podés escuchar a gente con la que ideológicamente no estás de acuerdo, pero que vos ves que son gente inteligente. No, y además yo voy a muchos debates. Entonces necesito estar, digamos, embebido, si querés, de cuál es la dinámica que me van a plantear personas que responden o que se sienten más identificadas con ese medio. No. Digo, Digo, está- si me encierro en la burbuja lo que me gusta, No. cagué. te escribís tu propio diario de Irigoyen. ¿Entendés? Y yo Sí. no creo que eso quiera ni el presidente Javier Milei. No, ni Javier Milei, nadie, porque justamente, es más, uno hasta quiere estar más atento de sus detractores que de quienes lo halagan, porque
porque problema con los que te halagan no vas a tener, ¿me entendés? Seguro. Entonces está bueno entender el termómetro. Yo trato siempre de ir cambiando cada media hora. Obviamente a veces me quedo viendo 3 horas uno porque a mí la farándula no me interesa, el fútbol mucho, pero lo ves en ESPN, Sports Center de San Lorenzo. Sos Cuervo. Pero nada, viste, me pasa eso, que capaz cuando quiero escuchar de política y no hay ningún medio hablando, sé que ese Cincone va a estar hablando de política, pegándole al gobierno. Seguro. A ver, el tema es, supongamos que Milei repite en el 27 hasta el 31. ¿Quiénes son los delfines de Milei? ¿De dónde van a salir los delfines de Milei? Porque vos tenés que dejar gente con tus ideas. Bueno, Milei lo dijo el otro día, dijo que si él tuviera que imponer a esos delfines, el proyecto habría fracasado. Yo creo que falta mucho todavía, falta mucho. Sí, creo que hay muy buenos funcionarios en el gobierno nacional, Manuel Adorni, Martín Menem, son personas... Digo, a ver, Sturzenegger me parece un excelente ministro, pero es cierto que uno lo ve capaz más en el rol comunicacional a Martín por ser presidente de la Cámara o a Adorni por ser vocero presidencial. Sí. Con lo cual capaz uno se cruza con más alocuciones de Martín o de Manuel, pero yo creo que hay muchos cuadros de La Libertad Avanza que pueden tomar la posta. Por supuesto, me parece que bueno, nada, hablando ya de las generaciones más chicas, como puede ser la mía, es cierto que nos falta todavía mucho en términos de estudiar, de prepararnos para poder eventualmente, sí, asumir roles importantes. Pero tu futuro está en la política. Mirá, yo lo evalué mucho qué va a pasar en el 2031. Bueno, de hecho ya uno está en la política. Esto que haces es política. Es política, exactamente. El tema es, está en el Palacio Legislativo. Claro, uno no tendrá digamos, uno no será funcionario, pero uno hace política. Sí. Pero yo me he preguntado muchas veces qué es lo que va a pasar en el 2031 y capaz algo de lo que me entusiasma un poco es irme capaz. No del país, sino que desenvolverme en el sector privado y dedicarme un poco a otra cosa. Es cierto que en la gestión Milei me gustaría estar al lado del presidente Milei en todo momento, pero capaz también uno tiene que tener experiencias. Digo, no me quiero volver lo que critiqué siempre. De una persona que está eternamente viviendo, digamos, o del Estado, o trabajando en el Estado, o que su única experiencia haya sido una experiencia pública. Claro. Hablando de experiencias, ¿qué es lo que debería pasar para que la batalla cultural tenga perdurabilidad? ¿En qué sentido te lo digo? Acá ganó Alfonsín en el 83. Supuestamente la socialdemocracia, lo que fuera. Terminó implosionando, vino Menem. Algo mucho más parecido al liberalismo, casi impensadamente. Lo de la Rúa ya sabemos qué pasó. Vos naciste y Kirchner era presidente y Cristina, un poquito de Macri. Todos íbamos de chubasco en chubasco, ¿viste? De 0 a 180, 180 a 0. Porque, a ver, ¿cómo debería perdurar esta batalla cultural que todavía se está librando de un país en donde dice Milei que ya no se va a hablar de inflación, porque el mundo que nos rodea, salvo Venezuela, Cuba, tienen inflación? Y para que seamos un país normal, sin hablar de tanto quilombo todos los días. Bueno, creo que Alfonsín justamente tuvo batalla cultural, socialdemócrata, pero la tuvo, y creo que lo que no tuvo fueron resultados. Me parece que en el caso de Menem fue al revés, hubo resultados, pero no hubo batalla cultural. Sí. Y me parece que esto es lo que tiene este gobierno, ¿no? Que tiene batalla cultural y resultados. Porque si uno después agarra los resultados y no le dio la batalla cultural necesaria, los resultados pueden haber venido de cualquier lado. Ahora, Milei se cansó de repetir que la inflación es siempre, en todo momento y en todo lugar, un fenómeno monetario causado por un exceso en la demanda de dinero o una caída en la demanda de dinero o un exceso en la oferta. Y bueno, asumió el gobierno y la inflación cayó casi, te diría, digamos, de forma automática, con lo cual... Sí, casi nos vamos a una hiper, ¿no? Casi nos vamos a una hiper. No nos olvidemos de eso. No, porque... eso pasa mucho, ¿no? Que sí. el argentino, y con el respeto que le tengo al argentino... Por eso te dije que tenemos memoria corta. Hace 3 años que le venimos hablando a los argentinos tratando de convencerlos de este modelo y gracias a Dios lo hemos podido hacer, que no se olviden de dónde venimos y que no se olviden que la experiencia de Sergio Massa, ministro de Economía, no es tan lejana, digamos. Hace menos de 2 años que Sergio Massa era el ministro de Economía argentino, que había aumentado el dólar de 60 a 1.000 pesos, que había aumentado la inflación, digamos, de tenerla en menos de 2 dígitos a llevarla más a 3 dígitos y casi llevarla a 4, porque esa es otra cosa. De 2.50 a 1.000 no hay tanto. No. Uno cree que hay menos de 1 a 2.50 que de 2.50 a 1.000, pero efectivamente hay menos de 2.50 a 1.000 que de 1 a 2.50, ¿no? Por lo que es la cuantía del aumento de la inflación. Porque cuando la agarraron estaba en alrededor de 15 puntos y la llevaron a 250, o 20 puntos, si mal no recuerdo. Entonces me parece que
es eso lo que tiene este gobierno de muy positivo en ese plano, que es que tiene batalla cultural, tiene resultados y eso le va a dar perdurabilidad si querés, a la batalla cultural. Y en el final del día, aquel que te dice todo muy lindo, pero ¿sabes qué? La guita no me está alcanzando y yo lo banqué. Y están aquellos que te agregan y con Cristina me alcanzaba, que puede ser una falacia porque está bien, con la maquinita siempre claro, la billete primero está eso, ¿qué le decís? Yo lo que les digo es que nos hace falta más tiempo, que nosotros nos enfocamos en lo que podíamos cambiar desde el Ejecutivo. Ahora hay muchas cosas que tienen que salir del Legislativo y que con 37 diputados, que a duras penas llegamos a sostener un veto, estamos hablando 80 de 257, o sea, a duras penas llegamos al 33% de la Cámara con alianzas. Hay cosas que no hemos podido hacer. La inflación la hemos podido bajar porque la emisión de dinero es algo que corresponde al banco, a la Casa de la Moneda, por orden del Ministerio de Economía, por orden del Banco Central o por orden del Presidente de la Nación. Es decir, es algo meramente ejecutivo la baja de la inflación. Sí. Ahora, hay otras cuestiones que no son meramente ejecutivas, como puede ser la privatización de varias empresas públicas que creemos que tienen que ser privatizadas, porque tenemos que estar solventando, digamos, plata de las jubilaciones que capaz está yendo a bancar empresas públicas que son deficitarias y que debería estar en las jubilaciones, pero que no las podemos privatizar si no pasan por el Congreso. Con lo cual, yo lo que les diría es que esperen que todo lo ejecutivo se está haciendo, que falta en materia legislativa un montón por hacer, pero que no lo hemos podido hacer porque somos un partido que, a diferencia del PRO, a diferencia del peronismo, a diferencia del radicalismo, a diferencia de cualquier partido político, incluso de la izquierda, en la Argentina hemos solamente formado parte de una elección legislativa. Y acá en la Argentina la Cámara de Diputados se renueva por medios y la Cámara de Senadores por tercios. Es decir, nosotros hemos formado parte de la mitad de las elecciones legislativas en el plano de la Cámara de Diputados y del 33% en la Cámara de Senadores. Entonces, para tener una representación más representativa, valga la redundancia, necesitamos esta elección que viene ahora y necesitamos la elección que viene ahora en el plano de senadores y la del 2027. Claro. Porque vos lo renovás por tercios. Claro. A ver, yo mientras hablo me acostumbré a poder prestar atención y ver los principales títulos estaba buscando el de los gobernadores, que mañana 9 de julio muchos no van a estar acompañando al presidente, que en su momento sí estuvieron con el pacto, ¿no? de Tucumán. Bueno, eso dicen ahora los principales títulos. Los gobernadores juegan a que en su provincia, a poder lograr mejoras en su provincia. Pero Milei no es de hacer mucha política. ¿No es cierto? No es muy de llevar a cabo las ATN, que son las Infobae te leo. El gobierno minimiza la ausencia de los gobernadores en Tucumán y no tomará medidas para recomponer el vínculo, como diciendo, si no quieren ir, que no vayan. Exactamente, porque nosotros, digamos, muchas veces comparo al gobierno con el Irizar, con el buque El Irizar. Vamos para adelante nosotros. Nosotros no nos detenemos a mirar para atrás a ver si a toda la Argentina le cayó bien lo que estábamos haciendo, sino en llevar a cabo nuestro plan de gobierno que creemos exitoso y que creemos que es el que va a sacar a la Argentina de la postración. Si los gobernadores, ahora porque se vienen las elecciones de medio término, necesitan mostrar gestión y pretenden que el gobierno nacional utilice los adelantos transitorios del Tesoro y le gire fondos discrecionales a las provincias, eso no va a suceder. El presidente de la Nación lo dijo en campaña. Vamos a cortar las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincia a municipios. Y lo hicimos. Y entendemos que en un primer momento capaz los gobernadores hicieron una lectura de llevarse bien con el gobierno a ver si podían rascar algo y eventualmente cuando... ¿Eso qué es la vieja política? Eso es la vieja política y desde que vieron que la Libertad Avanza se está armando en todas las provincias del país y va a las elecciones provinciales, por más de que le vaya bien, le vaya un poquito mejor, le vaya un poquito peor, no dudó en presentarse en Misiones, no dudó en presentarse en Santa Fe, en Salta, en Jujuy, en Chaco. Bueno, nosotros vamos, en Corrientes ahora, nosotros no vamos a sacar el pie del acelerador. Si a los gobernadores no les gustan los armados provinciales de la Libertad Avanza, se la van a tener que bancar y la Libertad Avanza no va a cambiar la forma que tiene de llevar a cabo, digamos, el ajuste, como lo está llevando a cabo, porque a los gobernadores les caiga mejor o peor. Si quieren más plata, van a tener entonces o que echar empleados públicos y reducir carteras, o van a tener entonces que reducir impuestos para poder entonces que les ingrese más plata a través de una mayor actividad. Es que esta, que bien, es una prueba de fuego, ¿en qué sentido? En que, hablando con alguien muy importante del gobierno hace algunos días, me dijo, nosotros tenemos encuestas, las reales, bueno, no te lees las encuestas de Irigoyen, no, pues no te vas a engañar a vos mismo, nos dicen que en muchas provincias Milei está por arriba de la imagen del gobernador, inclusive por la intención de voto. Entonces me parece que eso es como un activo del cual te podés tomar para decir, yo acá
por más que me vengas a apretar, no voy a negociar. ¿Cuántas gobernaciones tiene Milei? Ninguna. Ninguna, nada. Y ganó 20 provincias de 24. Sí. Digamos, perdió Chaco, perdió Formosa, perdió Santiago del Estero y perdió Provincia de Buenos Aires. En Jujuy ganó todos los senadores. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. En Misiones no llevamos candidatos a senador y el voto en blanco en la categoría senador fue 50%. Claro. O sea que, digamos, acá también en lo que se viene la clave es el candidato que sea Gutiérrez es Milei y ahí se pone en la mochila todos los votos. Por eso los candidatos tienen que ser puros y nuevos, digamos, porque tienen que ser candidatos que nosotros podamos mostrarles a la gente que efectivamente representan a Milei, que no representan a la vieja política, que no representan a la transada, que no representan a todo lo que le hace mal a la Argentina y que sí representan al presidente Milei. Estoy de acuerdo con que el presidente quiera tener un partido puro, pero ese purismo, muchos recuerdan que llevaba adelante Peña en el gobierno de Macri, dicen que es lo que lo llevó a perder en el 2019. ¿Qué te dice mucha gente con la que hablabas en aquel momento? Che, guarda, que estos te ayudan a llegar, pero después no te ayudan a gobernar porque algún acuerdo tenés que tener con aquellos que te puedan ayudar hacia el 2027. ¿En qué sentido? No hay un peronismo o un radicalismo con el cual puedas acordar o digamos, el tema es ¿aceptás el carnet de la Libertad Avanza o no participás? Exactamente, eso es. Digamos, la Libertad Avanza demostró ser sos kirchnerista o peronista y está perfecto que estés en la vereda enfrente. Digamos, nosotros demostramos a través de la elección... La condición, no me salía palabra. Nosotros demostramos en el 2023 y volvimos a revalidarlo con la elección en la Ciudad de Buenos Aires, que somos el vehículo correcto para terminar con el kirchnerismo. Con lo cual, cualquiera que quiera formar parte de la Libertad Avanza y quiera terminar con el kirchnerismo, bienvenido sea. Cualquiera que quiera venir con pretensiones o con condiciones, va a terminar saliendo, digamos, por donde vino. Sí. Porque nosotros estamos haciendo una gestión que nos es muy fácil defender porque es muy buena, es muy honesta, es muy transparente. No nos tiembla la boca a la hora de si un funcionario se manda una cagada de echarlo o de si alguien incumple con lo, digamos, con lo impuesto por la justicia, sacarlo también y hacerlo respetar la norma. Entonces nosotros no tenemos muertos en el ropero. Ajá. Nosotros vamos de frente, digamos, contra lo que creemos que está mal y tampoco creemos que esos condicionamientos o esas alianzas con condicionamientos terminen siendo beneficiosas. Lo de la provincia no es con condicionamientos. Lo de la provincia no es con condicionamientos, por eso va la Libertad Avanza, digamos, como partido y como frente. Esper va a ser el Esper va a ser el candidato en las elecciones de octubre a diputado nacional. Esa es la voluntad y vocación que entiendo tiene el presidente hoy por hoy. ¿Y en septiembre? No, en septiembre se verá por sección. Yo la verdad que desconozco quiénes van a ser los candidatos en cada una de las secciones. Estamos prontos a conocerlo. En 11 días ya vamos a tener los candidatos en cada una de las secciones. Pero bueno, apuesto porque sean en algunos casos jóvenes, en otros casos gente más experimentada, pero que sean de la Libertad Avanza y puros. Hay una ponderación positiva de el descubrimiento de Karina Milei como armadora. Ahí está Sebastián Pareja, bueno, los Menem, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, mirá, que yo la conozco a Karina desde el año 2021 y miro para atrás, veo todo lo que consiguió y la verdad que no osaría desafiar las decisiones que toma. Por más de que a priori alguna decisión me parezca más o menos acertada, ha demostrado que tiene razón y ha demostrado que es la mejor armadora a nivel nacional. Entonces, lo que yo le diría capaz a quienes creen que el armado no es el correcto o este no es el camino, que nos tenemos que basar en los resultados y que Karina Milei como armadora ha logrado explotar todo el poder de la Libertad Avanza como partido político, así que yo confío 100% en ella como armadora y como si fuera poco, Javier Milei la unge como el jefe. Exacto. Entonces, digamos, no solamente confío en ella, sino que en ella por los resultados, sino que porque el presidente de la Nación, Milei, ha sido muy claro en torno a que ella es quien lidera el armado. Está claro. ¿Y qué rol le ves en el futuro a Mauricio Macri, que ha pendulado, ¿no?, en los últimos tiempos, pensando que podía consolidar su partido y, sin embargo, desde la Libertad Avanza le dicen, si nosotros ya tenemos tus votantes, ¿por qué vamos a hacer miti-miti? Bueno, yo me quedo con el último gesto que ha tenido el PRO de habilitar a Cristian Ritondo a hacer una alianza con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ritondo, Santilli, etc. Bueno, sí, sí, justo digo Ritondo porque es el presidente del PRO en la provincia y me salía Ritondo, pero digo, me quedo con ese PRO que ve un enemigo en común y que busca, capaz de la forma no más beneficiosa para ellos, pero hay que entender que esto no surge de un repollo, sino del hecho de que ya se midieron las fuerzas y la Libertad Avanza demostró ser la que más caudal de votos tiene, de ir en conjunto en un frente que lo que busca, bueno, es derrotar a Axel Kicillof, al peronismo todo y al kirchnerismo todo en la provincia de Buenos Aires. Sería, a ver,
un triunfo contundente de La Libertad Avanza sí sería realmente, no como está pasando ahora, un barajar y dar de vuelta para el peronismo. No sabemos quién va a salir de ahí, pero ustedes le plantearían un desafío de ver quién emerge como oposición. Digo, se pone linda la cosa. Más allá de todo el desastre que han hecho a nivel gestión, yo creo que uno de los problemas más grandes que tiene el peronismo es que hace rato que no se da esa discusión interna. Bueno, fíjate que siguen siendo el mismo nombre. Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, y no sé quién más. Bueno, Máximo Kirchner, porque es hijo de Cristina. Sí, es hijo de Cristina. Yo creo que se debe en ese debate hace mucho. Por supuesto, no soy yo quien para marcarles el cuándo, pero sí considero que se les está yendo la vida en ver quiénes son los que van a ocupar los cargos que van a tener, y veo que cada vez tienen menos cargos para repartir porque cada vez la gente los elige menos. Entonces yo evaluaría si lo mejor es seguir reciclando nombres o digamos empezar a entender que hay un cambio de época en la Argentina y que ver eternos candidatos ya no genera ese impacto que generaba antes, o no tracciona lo que traccionaba antes, sino que la gente reconoce que estábamos mal, reconoce que ahora estamos un poco mejor, reconoce que dentro de unos meses vamos a estar mucho mejor. Entonces la lectura que hace es muy simple. Antes estaba mal, hoy estoy un poquito mejor, mañana voy a estar bastante mejor, y a los de ayer no los voy a votar, entonces, claro, si ayer estaba peor. Ahora, ya antes de despedirte, tengo que hacer la pausa, pero no quiero dejar pasar por alto esto que, hablando de volver atrás, del episodio en la casa de Esper, en donde desde el lado, no sé, ponerle de Mayra Mendoza, los tuits buenos, un poquito de caca, digo, si minimizamos esto, el día de mañana, yo esto lo dije en mi programa, vamos a minimizar, bueno, fue un tiro al aire, no fue un tiro a la cocina de la casa. Digo, ¿qué impresión te merece esto de que haya habido inteligencia previa, que se hayan metido una camioneta llena de bosta, que el cartel, bueno, toda esta porquería que vimos? Que estamos hablando de una provincia que tiene a más de la mitad de sus niños, digamos, rindiendo de forma no satisfactoria en matemática, en lengua, sí, que hay muchísimos pibes que no comen, digamos, las 3 comidas del día, que tenemos una crisis tremenda de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, y que se estén destinando recursos del gobierno de la provincia de Buenos Aires o de la Intendencia de Quilmes para perseguir políticos opositores, me resulta una barrabasada en términos, primero y principal, del pueblo bonaerense. Me parece una falta de respeto al pueblo bonaerense. En segundo lugar, Espert es un diputado nacional democráticamente electo, con lo cual me parece una persecución también hacia la democracia, ¿no? Porque podrán hablar lo que quieran de Cristina, pero Cristina está ajustada a derecho, digamos. Supuestamente ellos reaccionaron ante los dichos de Espert sobre la hija de Cristina. Claro, pero lo que pasa es que los dichos de Espert no constituyen un delito. Ahora, lo que hicieron ellos sí. ¿Me entendés? Porque uno puede opinar de la forma que quiera, más o menos abrupta, sobre alguien, pero uno no puede avanzar físicamente sobre otra persona o avanzar sobre la propiedad privada de otra persona. De última anda a la justicia, decís. De última anda a la justicia, de última presentate y hacé una demanda, de última acercate y hacéselo saber, pero avanzar sobre la propiedad privada de otra persona con recursos que son de todos, es decir, recursos que se pagan entre todos, pero que claramente no están siendo utilizados en representación de todos, porque no todos pensamos como ellas, me resulta una locura, una barrabasada. Que esté el Estado a disposición de hacerle daño a diputados nacionales democráticamente electos, me parece una locura. Correcto. Bueno, les voy a leer unos mensajes antes de las 14:56. Fuimos sí, volando. En el TGV. Bueno, la Madre de Ciudades está cumpliendo 472 años y durante todo el mes se llena de música, danza, sabores y emoción. Ferias, muestras culturales, gastronomía típica y el calor único de su gente. Descubrí su tradición y la energía que la hace eterna. Llegó el frío y es importante protegerse de la gripe. Si tenés más de 65 años o estás embarazada, vacunate. Si tenés hijos de entre 6 y 24 meses, vacunalos. La vacuna es la mejor manera de prevenir complicaciones graves. Para más información tenés que entrar en buenosaires.gov.ar/gripe. ¿Sabías que Cabrales es 100% café tostado sin azúcar? Granos seleccionados de origen como Colombia y Brasil, tostados por manos expertas para resaltar su aroma y molidos en su punto justo, para que lo único que tengas que hacer sea disfrutar del mejor café libre de azúcar. Encontrá todas las variedades de café tostado Cabrales en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com. Café Cabrales, 100% café. Este espacio fue presentado por YPF Infinia Turbo Clean, tu tanque lleno de potencia. Hacemos una pequeña pausa y ya la despedida con Iñaki. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Escuchamos a los Beatles ya sobre el final. Yo cuando en mi tiempo libre, me preguntan, y me gusta escuchar a los Beatles, jugar a la pelota con mis hijos, estar con la familia. ¿Vos qué haces? Bueno, yo me junto con mis amigos, estoy con Euge, también estoy con mi familia. Trato de no hablar de política cuando estoy con mi familia, con amigos. ¿Son todos del palo o hay algunos de la vereda? No, hay algunos hay algunos que no piensan como yo, claro. Tampoco como del palo de enfrente, no militan, pero... ¿Y ahí qué haces? ¿No hablas o tratás de evangelizar? No, ya llegamos a un punto en el que ya saben perfectamente lo que pienso, yo sé perfectamente lo que piensan. Y está bien eso. Sí, está muy bien, está muy bien, obvio. Obviamente en cuestiones, digamos, qué sé yo, que son debatibles, porque de vuelta, yo creo que hay muchas cosas que están para debatir y hay muchas otras que no. Lo que decíamos al principio de la charla, el límite es la corrupción. Exactamente, por ejemplo, es que esta gente que te digo, toda considera que Cristina debería estar presa. Claro. Capaz me dicen, che, yo hubiese sido más gradualista. Y ahí entra el debate de, bueno, hubo una experiencia así 2015-2019, para mí no fue beneficiosa, eso nos trajo a Alberto Fernández. Y otro me dice, bueno, pero Alberto Fernández trajo a Milei, es decir, capaz Milei nunca hubiese existido. Entonces, bueno, nada, y surgen ciertos debates, pero con ciertos filtros y ciertos... como vos decís, límites. Bueno, Iñaki, muchas gracias por tu Guille. tiempo, que lo valoramos mucho y nos volveremos a encontrar a medida que avancen. Sería lindo hablar entre elecciones, ¿no? Vamos a esperar los resultados de septiembre y antes de octubre. Entre la provincia de Buenos Aires y la Nacional. Va a ser un análisis de eso. Gracias por haber estado acá en LED y gracias a ustedes por acompañarnos todos los martes en que es nuestro espacio. Recuerden que vuelve la niebla a la noche y como estaba hoy a la mañana, va a estar mañana también, así que a manejar con cuidado y a tomar todas las precauciones. Nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde aquí en Escalando la Montaña. Chau. El próximo martes te invitamos junto a Guillermo Andino a seguir avanzando en este desafío, Escalando la Montaña, por Radio LED. Somos Radio en Vivo. Somos podcast.